Shabbat Shalom, mis amados, buenos días. Gracias a todos por estar con nosotros nuevamente en esta escuela llamada CADE, donde nos hemos propuesto, mis amados, estudiar Torah, enseñar palabra de Dios. Así que bienvenidos a este hermoso Shabbat, esta hermosa mañana de enseñanza Shabbat, donde nos regocijamos. Como decía el salmista, este es el día que hizo el Señor. Estamos aquí en el día de Shabbat, aprendiendo como un solo pueblo, unidos, aprendiendo Torah, mis amados. Qué mejor cosa que estudiar Torah. No hay nada más importante en la vida que estudiar Torah. Bueno, y uno de los temas que habla esta porción hoy se acerca del libre albedrío, ¿no? De la capacidad que tenemos nosotros de elegir, ¿no? Esa es la verdadera vida. Y el elegir tiene que ver también, está unido, por tanto, a la Torah. Nadie puede elegir lo bueno, lo santo, lo profano. Puede elegir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre la mentira y la verdad, entre la oscuridad y la luz, si no conoce la Torá. Es la Torá entonces la centralidad de todos los mandamientos, de todo lo que hacemos aquí. Primero está la Torá y luego está todo lo demás. Así que hoy vamos a continuar en nuestro ciclo de estudio de la Torá en una porción maravillosa llamada Tasriá, que comprende de Levítico 2 al 13, donde nos habla de cosas, mire, tremendas. Y yo voy a dividir esta clase para poder hablar de dos puntos importantes de esta porción maravillosa. Y la primera parte le hemos llamado el octavo día. Así que vamos a dar inicio a esta charla de hoy de la porción Tasriá, donde su primera parte va a tratar del octavo día. Póngame atención, por favor. Está relacionado a la circuncisión. Así que sea bienvenido. Si no se ha suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbase al canal, dele a la campanita para que las notificaciones cuando venga un video nuevo le pueda llegar. Apóyenos dándole a like, comparte el video, mis amados, pero sobre todo, como yo siempre digo, analícelas en su vida, confírmela, porque la validación de información es lo más importante, porque lo transforma a usted mismo. Usted se convierte en un productor de su propia luz, mis amados. Así que permítame dar inicio a esta porción tasriá. En su primera parte tendremos dos enseñanzas, dos meditaciones breves acerca de esta porción. Así que comencemos con esta primera parte llamada el octavo día. Mire, en nuestra parashá com, notamos que comienza hablando acerca del nacimiento, acerca de un nacimiento. Y en el caso de que nazca un varón, Levítico 12:3 en la porción tasriá dice, y en el octavo día será circuncidada la carne de su prepucio. Pues tú ves que no dice ni el primer día, ni el segundo, ni el tercer día, ni el cuarto día. No, dice el octavo día, que hay que tomar ojo aquí. ¿Por qué? Esto se conoce no solo como la milá, o sea, la circuncisión, sino como algo más teológico. Se le conoce como el Brit Milá, o sea, se conoce como el pacto de la circuncisión. No solamente se conoce como no, la circuncisión, no, se conoce como el pacto de la circuncisión. Y no voy a entrar que si es permitido, no permitido, que si es obligatorio, no obligatorio, para guardar el Shabbat, para guardar las fiestas, no, nada de eso. Yo no quiero entrar en nada de eso porque ya yo creo que hemos hablado bastantemente acerca de ese caso. Ahora bien, yo quiero enfocarme en el significado del día 8. Ahora bien, esto se debe, mis amados, incluso que antes del Sinaí. Por eso el concepto de Brit Milá, o sea, el pacto de la circuncisión, se debe a que incluso antes del Sinaí, casi desde el comienzo de la historia de Israel, la circuncisión se convirtió en la señal del pacto de Dios con Abraham. Y esto es lo más importante. Eso está registrado y está escrito en Génesis 17, como ya hemos estudiado, del verso 1 al verso 14. Ahora pregunto, ¿por qué la circuncisión?
Porque desde el comienzo esto no fue solo una mitzvah, un mandamiento más entre tantos otros. Porque esto se convirtió en el proceso de la revelación de Dios, en la señal misma del pacto que nosotros, el pueblo de Israel, tiene con Dios. Preguntamos, ¿por qué el octavo día? ¿Tiene algunas razones? Bueno, la parashá de la semana que estudiamos la semana pasada se llama Shemini, que significa el octavo día literalmente. Eso está en Levítico 9, verso 1. Y esto habla aquí, esta porción, hablaba acerca de la inauguración del Mishkan, ¿se acuerda? El santuario, lo cual también tuvo lugar en el octavo día. Es por eso que preguntamos, ¿acaso hay alguna conexión en estos dos eventos que son totalmente y bastantemente diferentes? El lugar para comenzar a responder todas estas preguntas que nos hemos planteado y ver la conexión y poder sacar la moraleja, poder sacar la enseñanza que Dios quiere transmitirnos en el día de hoy acerca del octavo día, debemos comenzar con un extraño midrash, que voy a leer directamente del midrash, que registra un encuentro entre el gobernador romano Tineus Rufus y uno de los más grandes rabinos que ha existido en la historia, y es el rabino Rabí Akiva. Rufus comienza la conversación preguntándole a Rabí Akiva, ¿qué es mejor? ¿La obra de Dios o la obra del hombre? Sorpresivamente y sorprendentemente, el Midrash nos dice que Rabí Akiva le respondió, la del hombre es mejor. Rufus le dice, ¿estás seguro? Mira los cielos y la tierra. ¿Acaso un ser humano puede crear algo similar? Le preguntó. El Rabí Akiva le respondió que la comparación no era justa. Crear el cielo y la tierra está fuera de la capacidad humana. Dame un ejemplo tomado de algo que esté dentro del alcance humano, le dice Rabí Akiva. Rufus dijo, ¿por qué ustedes practican la circuncisión? Ponga atención. Rabí Akiva entonces respondiendo le dijo, yo sabía que tú ibas a formular esa pregunta. Por eso te dije que las obras de los humanos son mejores que las de Dios. Ponga atención, ¿eh? Luego, Rabí Akiva le envió al gobernador Quintus Tentineus Rufus, es así se llamaba. Voy a explicar quién era él. Rabí Akiva entonces, dice el Midrash, le envió al gobernador espigas de trigo y pasteles, y el trigo sin procesar, le dijo, era la obra de Dios, pero los pasteles son las obras del hombre. Y le pregunta, ¿acaso no es más placentero comer pasteles que espigas de trigos crudas? Rufus, ni lento ni perezoso, le dijo, si Dios realmente quería que practicáramos la circuncisión, le pregunta, ¿por qué no dispuso que los bebés nacieran circuncidados? Entonces termina el Midrash diciendo, y respondiéndole al Rabí Akiva, le dice, Dios dio los mandamientos a Israel para refinar nuestro carácter. Y así termina este Midrash maravilloso. Está registrado nada más y nada menos que en el Midrash Tanjuná, cuando comenta la porción Tazria, capítulo 5. Ahora, ¿quién era Quintus Tineus Rufus? Bueno, Quintus Tineus Rufus era el gobernador de Judea durante el levantamiento de Bar Cobá, ¿se acuerdan? Ese periodo de la historia de nuestro pueblo Israel que recontaba las guerras que los israelitas, en este caso la segunda guerra de los judíos contra los romanos, lo cual era conocido dentro de la literatura rabínica, este Rufus, como el malvado. ¿Por qué? Porque su hostilidad hacia la práctica judía excedía lo normal. Y fue uno de los motivos por lo cual provocó el levantamiento israelita. Este era Rufus. Así que usted escuchó esta historia, dice, qué obra es mejor, la de Dios o la de los hombres? Y ahí Akiva le dijo, le respondió como usted pudo ver, la de los hombres.
Vamos a ver ahora la moraleja de todo esto. Vamos a estudiar esto. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Dios. Cuando analizamos este Midrash, vemos que esta es una conversación medio extraña. Pero como veremos y explicaremos, veremos su significado poderoso, su significado positivo, significativo para nuestra edificación. Para entender este Midrash, tenemos que regresar hacia el comienzo de los tiempos. Cuando vamos al principio, en el Bereshit, vemos que la Torá nos dice que Dios creó el universo en 6 días y el séptimo día descansó. Y así dice la Escritura que Él lo declaró sagrado. Su última creación, el sexto día, fue la humanidad. Dígase el primer hombre y la primera mujer, que de acuerdo a los sabios, ese mismo día Adán y Eva pecaron al comer el fruto prohibido y fueron sentenciados a ser exiliados del jardín del Edén. Sin embargo, el Eterno, bendito sea su nombre y su gran misericordia, postergó la ejecución de la sentencia de un día entero para permitirles pasar Shabbat en el jardín. Cuando el día estaba por culminar, cuando el día estaba por terminar, los seres humanos estaban a punto de ser arrojados al mundo en medio de la oscuridad de la noche. ¿Qué estoy tratando de decir? Que Dios lo que hizo fue que le tuvo misericordia y les mostró de esa manera al ser humano, le mostró cómo crear luz. Por eso en la Adalá encendemos una vela especial. La Adalá es la culminación del Shabbat. Es cuando nosotros estamos transicionando de un tiempo, de un espacio sagrado a un tiempo común. En ese proceso, lo que estoy tratando de decir, lo que Dios nos está enseñando a través de esta historia, de esa misericordia extendida al ser humano, le dio la oportunidad de crear luz. Es por eso que decía que en la Abdalá encendemos una vela especial, no solo para marcar el final del Shabbat, sino también para que podamos enseñar, para que podamos, perdón, aprender, que comenzamos una nueva semana, el trabajo de la semana con la luz de Dios, que nos enseñó una gran lección, que es la capacidad que tiene todo ser humano de crear. Por lo tanto, la vela de Abdalá es un rito de transición, es un rito de paso. Representa la luz del octavo día. Póngame atención, por favor. La luz del Agdalá representa la luz del octavo día, que marca el comienzo de la creatividad humana. Y tal como Dios comenzó el primer día de la creación con las palabras que haya luz, también al comienzo del octavo día, Él nos mostró a todos nosotros, los seres humanos, que Él creó con dignidad, que Él creó con propósito, que Él creó, que lo llamó a representarlo a Él también. Al comienzo del octavo día, Él le mostró a los seres humanos, dígase a todos nosotros, cómo nosotros podemos crear luz. Y esto implica que en el judaísmo, en la fe verdadera, la fe bíblica, la creatividad humana es concebida como un paralelo a la creatividad divina. Y su símbolo primario es el octavo día. Y esto es lo que yo estoy hablando aquí hoy. Por eso el Mishkan fue inaugurado en el octavo día. Y como señalan los sabios, existe un paralelo inequívoco entre el lenguaje de la Torá que ésta utiliza para describir la creación divina del universo y la creación del santuario por parte de los israelitas. Hay una unidad perfecta entre ambas cosas. Para poder entenderlo en un lenguaje humano, en un lenguaje antiguo, de la cosmología antigua, el Mishkan era un microcosmos, o sea, un cosmos miniatura. Es así como comienza Génesis y es así como termina Éxodo, con historias de la creación. La primera por Dios y la segunda por los israelitas. O sea, la creatividad
La capacidad de crear no solamente es responsabilidad de Dios, sino que es nuestra. Es por esa razón que el octavo día es cuando celebramos la contribución humana a la creación. Cuando estudiamos este concepto de la plegaria de Atalá, que todos nosotros realizamos cada vez que termina el Shabbat, cuando transicionamos, como dije, del lugar sagrado al lugar común, la Atalá menciona 5 atalot, que son 5 distinciones. O sea, ¿cómo concluye? Esto es tremendo, no hay nada casual aquí. Aquí hay una distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones, entre el Shabbat y los días de la semana. Y la expresión final dice, quien distingue entre lo sagrado y lo profano. Todo esto, mis amados, si usted lo observa y lo analiza, es un paralelo a Génesis 1, donde aparece 5 veces el verbo separar, el verbo distinguir, el verbo que es en hebreo leadil, de leadil, leabdil. ¿Lo puede ver? La Agdalá está hablando de ese proceso en la cual Dios dividió, separó cosas en la creación y es su capacidad de crear. Esta es también, para que me entienda, la razón por la cual la circuncisión tiene lugar en el octavo día. Es por esa razón que nosotros como hijos de Dios creemos que toda vida viene de Dios. Cada ser humano es su imagen y semejanza. Vemos a un niño como un regalo de Dios. El Salmo 127:3 nos lo recuerda cuando dice, los hijos son una herencia de Dios, el fruto del vientre, una recompensa. Sin embargo, falta un acto humano. ¿Cuál es el acto? La circuncisión. ¿Por qué falta? Porque señala que ese niño que entra a ser parte de la nación de Israel, ese niño hebreo, ese niño judío, ha entrado al convenio. ¿Qué es lo que certifica? ¿Qué es lo que modela? ¿Qué es lo que mantiene nuestra fe? El pacto. ¿Qué es lo que nos mantiene centrados en el Kiddush Hashem, en el honor, en honrar al nombre de Dios, en proteger la Torá, en proteger los mandamientos, en crecer, en desarrollarnos? Señores, es que hemos entrado en un pacto. Y por eso esto ocurre en el octavo día. Por eso la circuncisión es en el octavo día, para enfatizar, para darnos la enseñanza que el acto que simboliza la entrada al pacto es un acto humano, tal como lo fue cuando los israelitas dijeron al pie del monte en Éxodo 24:7, ¿se acuerda? Todo lo que Elohim ha dicho, haremos y escucharemos. Aquí tenemos evidencia entonces de una mutualidad, de una reciprocidad que marca la naturaleza especial del pacto específico que Dios hizo primero con Abraham y luego con Moisés y los israelitas. Esto es lo que lo diferencia del pacto universal que Dios hizo con Noé y a través de él con toda la humanidad. Este pacto que encontramos en Génesis 9 no implica ninguna respuesta humana. Su contenido eran los 7 mandamientos noágicos, 6 dados a Adán y 1 dado a Noé. Eso completaba la responsabilidad básica del Bené Adán. Y su señal era el arco iris, como ya usted sabe. Pero Dios no le pidió nada a Noé, ni siquiera su consentimiento. Dios no tomó en cuenta la respuesta o el comentario de Noé, no, no. Dios no tomó en cuenta el comentario de Adán cuando creó a Adán y le dio mandamientos. El judaísmo encarna una dualidad, o la fe bíblica encarna, para que me entienda mejor lo que quiero decir y no se me polarice, la fe verdadera, la emuná bíblica encarna una dualidad de lo universal y lo particular. Vio, todos tenemos un pacto con Dios por un mero hecho de nuestra humanidad.
Todos estamos obligados a las leyes básicas de moralidad. El mundo fue creado moral. El mundo, el objetivo del mundo es que caminen en lo que fue formado, en lo que fue creado, que es la moral, que es la ética y es la ley de Dios. Y esto es lo que significa básicamente, mis amados, ser un ser humano. Pero ser un hijo de Dios en un pacto es ser parte de un pacto esencial, un pacto particular de reciprocidad con Dios. Cuando vamos y leemos el concepto de pacto, que es hebreo es berit, notamos que un pacto es un acuerdo entre dos partes libres, que libremente concertan un convenio y que se responsabilizan de cumplir una responsabilidad, cumplir ciertas obligaciones que determinará por consecuencia que usted reciba todo lo estipulado en ese pacto. O sea, envuelve primero responsabilidad y luego envuelve la recompensa por esa responsabilidad. Así es la dinámica de un pacto. Es por esa razón que cuando un pacto es ratificado, es inquebrantable. Cuando se hace un convenio con Dios, es inquebrantable, es irrompible. ¿Por qué? Porque ya está, va a ser normativo para el que libremente, al entender los beneficios que recibiría, entre en el convenio. Dios nos llama, nosotros, en otras palabras, Dios nos llama y nosotros respondemos. Dios comienza el trabajo, pero nos convoca a completarlo juntamente con Él. Y eso es lo que representa el acto de la circuncisión, mis amados. Rabbi Akiva dijo que Elohim no hizo que los bebés nazcan circuncidados de forma deliberada en el Midrash, para que fuera para nosotros la señal del pacto. Es por esa razón que ahora podemos comenzar a entender la profundidad de la conversación del rabino Akiva con el gobernador Ruf. ¿Por qué? Porque para los romanos, los griegos, el mundo antiguo en general, y podemos decir el mundo en el cual nos encontramos, los dioses se encontraban en la naturaleza, el sol, el mar, el cielo, la tierra y las estaciones, los campos y su fertilidad. Pero en la fe bíblica, en el judaísmo, Elohim está más allá de la naturaleza y su pacto con nosotros nos lleva más allá de la naturaleza. Por lo tanto, para nosotros no todo lo natural es bueno. La guerra es natural, el conflicto es natural, la violencia o la violenta competitividad para ser el varón alfa es natural. Pero nosotros, los creyentes, los Yehudim, los que adoramos al Dios, los que tenemos pacto, y otros inspirados por él, Elohim de Abraham, creen lo que Catherine Hepburn le dijo a Humphrey Bogart en una de las películas más emblemáticas de todos los tiempos, que es La Reina de África. Ella le dijo: señor Arnold, nos pusieron en este mundo precisamente para que nos elevemos sobre la naturaleza. Usted fue puesto aquí en la tierra para que se eleve sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque los romanos creían que la circuncisión era algo extraño porque no era natural. Pregunto, ¿por qué no celebrar el cuerpo humano tal como Dios lo creó? Rabbi Akiva le dice al gobernador romano que Dios valora la cultura, no solo la naturaleza, las obras de los humanos y no solo la obra de Dios. Dios valora la obra que nosotros hacemos. No es casualidad que Jesús mismo dijo: ustedes harán cosas mayores que yo. Es por esa razón, mis amados, que este tipo de ideas. ¿Cuál es la idea, Fernando? ¿Qué tú estás hablando? Bueno, que Dios dejó la creación sin terminar para que nosotros, sus hijos, los que estamos en su pacto,
podamos convertirnos en sus socios, en su completación, que al responder a los mandamientos de Dios, nos refinemos. Mientras más obedecemos los mandamientos, mayor refinamiento, mayor crecimiento, mayor desarrollo tenemos. Que Dios tiene placer con nuestra creatividad, que nos ayudó a lo largo del camino, enseñándonos cómo nosotros, los seres humanos, debemos crear luz. La palabra luz en la Biblia es obras, literalmente en el griego es phos. Luz son las obras que nosotros hacemos en este mundo. Esto hace que la fe bíblica, el judaísmo, sea único en su fe, en la fe que Elohim tiene en la humanidad. O sea, Dios tiene fe en ti y en mí. Dios confía, Dios espera en nosotros, ya que somos co-creadores juntamente con Él de este mundo maravilloso que Él nos dio. Todo esto está implícito en la idea del octavo día como el día en el cual Dios envió a los humanos al mundo para convertirse en sus socios en la creación. Ahora, la pregunta del millón que debemos hacer aquí, ¿qué relación tiene todo lo que yo he hablado hasta aquí con el acto de circuncisión? Si Darwin tuviera razón, mencionando a Darwin, entonces el más primigenio de todos los instintos humanos es tratar de transmitir sus genes a la siguiente generación. Esa es la mayor fuerza de nuestra naturaleza interior. La circuncisión, entonces, escúcheme por favor, simboliza la idea de que hay algo más elevado que la naturaleza. Hay algo más elevado que la naturaleza. Transmitir nuestros genes a la siguiente generación no debe ser simplemente un instinto ciego, un instinto darwiniano. No, el pacto de Abraham se basó en la fidelidad sexual. Por eso el pacto era en el miembro viril. ¿Se acuerda usted por qué? Porque Abraham, queriendo traer lo espiritual, lo hizo, trató de traer lo espiritual humanamente. Humanamente. Por eso el pacto o la señal del convenio fue en el miembro viril, diciéndolo tú a través de lo natural, o sea, obviando, desobedeciendo la palabra de Dios, tú no puedes traer lo espiritual, porque lo espiritual solamente es posible cuando usted se conecta a través de obedecer la palabra de Dios. Tú no puedes, hay que entender que el pacto abrahámico se basó en la fidelidad sexual, en la santidad del matrimonio y en la consagración del amor que trae una nueva vida en el mundo. Esto es un rechazo de la ética del varón alfa, lo cual es un mito. ¿Qué debemos decir entonces? Que Elohim creó la naturaleza física, la naturaleza que describe la ciencia, pero Él nos pide, Él nos enseña en este día que seamos co-creadores, que seamos co-creadores con Él de la naturaleza humana. Usted es un co-creador de su propia vida. Como dijo alguna vez el gran sabio Abraham Mordejai Alter de Ger, lo cito, cuando Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a quién le estaba hablando? Dice el gran rabino Ger. Y él responde y dice, al hombre mismo. Escuche, por favor. Elohim le dijo al hombre, tú y yo vamos a hacer juntos al hombre. Esto dice el rabino Ger. ¡Wow! Es por esa razón que termino esta primera parte para poder entrar en la segunda parte. El símbolo de esa co-creación, que tú y yo fuimos llamados a ser co-creadores con Él, pero a crearnos nosotros mismos, a desarrollarnos nosotros mismos, a avanzar nosotros mismos, a crecer nosotros mismos, a madurar, ya que cuando nos construimos nosotros mismos, construimos el universo, construimos este mundo, cambiamos nuestras realidades.
El símbolo entonces de esa creación es el octavo día, mis amados. Qué hermoso es esto. El día en el cual Dios nos ayuda a comenzar a crear un mundo de luz y un mundo lleno de amor. Permítame entrar en la segunda parte de esta charla maravillosa de Shabbat, de la porción Tazria. Yo quiero ahora mencionar otro elemento importante dentro de esta porción maravillosa que es el Lashon Hara. Pero yo quiero verlo de otro punto de vista que está conectado a Lashon Hara y es cómo elogiar. O podemos llamarle también el poder del elogio. Ahora bien, permítame yo tratar de explicar esto brevemente y poder luego avanzar en lo que queremos nosotros enseñar hoy. Lo primero que debo decir es que los sabios de Israel fueron elocuentes respecto al tema de la Shonara. Bueno, hablamos de eso hace unas semanas pasadas, donde una exhortación de una hermana en esta misma plataforma nos habló acerca de la Shonara, del cuidado de esta habla despectiva. ¿Por qué está conectada a esta porción? Porque el pecado de la Shonara es considerado por los sabios como la causa de la afección de la Zara, o sea, de la lepra, o de lo que se traduce como lepra, que es Zara. Pero existe un principio metalágico que dice, y está escrito en el Tratado Nedarim 11a, que dice, de lo negativo puedes inferir lo positivo. ¿Qué estoy tratando de decir? Por favor, escúcheme. Estoy tratando de decir que de la Shonara, que es algo destructivo, los rabinos piensan que este es el peor pecado que existe, o si no es el peor pecado, es uno de los pecados más difíciles de superar. Cuando yo analizo al ser humano, creo que es verdad todo este análisis que ha hecho el pueblo israelí a través de la historia. Cuando nos observamos, nosotros vemos que nosotros tenemos dos fosas nasales, dos ojos, tenemos dos centros auditivos, dos manos, dos pies, dos rodillas. Usted puede verlo, pero solamente tenemos una sola boca. Yo creo que viendo el diseño del ser humano podemos nosotros entender la importancia de la boca, que es una importancia única. Es por eso que hay mucho énfasis en lo que se habla, en el habla despectiva. Ahora bien, el principio de Nedarín 11a, de lo negativo puedes inferir lo positivo, es un elemento importante, ya que la Shonara tiene en su lado un efecto positivo también, que es el Lashon Hatov, es el habla buena. Por tanto, en forma de ejemplo, de la gravedad del Hilul Hashem, que se traduce como la profanación del nombre divino, podemos entender, podemos inferir la importancia de lo contrario, que es el Kiddu Hashem, que es santificar el nombre de Dios. O sea, para que haya el elogio, el santificar el nombre de Dios, también debe existir el Hilul Hashem, que es la profanación. En una moneda, en otras palabras, hay dos caras. Dentro de un aspecto hay algo contrario en la realidad que Dios creó, así dándonos a entender que no solamente hay una posibilidad, sino que dentro de la misma rango o categoría existen dos posibilidades. No es casualidad que el mundo fue creado con la vez, dicen los sabios. Es un mundo dual, es un mundo de dualidad, es un mundo de diversidad, mientras que el mundo del Aleph, el mundo de Dios, que representa al Creador, es un mundo único. Dios quiere que en el mundo de la dualidad, donde existen varias posibilidades, usted siempre elija la Aleph, lo trascendente, lo espiritual, lo de alto nivel, lo de alto entendimiento. En el caso de la Shonara que estamos estudiando en esta porción, que es la causa número uno de la lepra, tenemos que también entender que dentro de esa dualidad existe el buen hablar. Por lo tanto,
Resulta que junto al grave pecado de lesión hará, en otras palabras, debe haber un principio también conectado en la misma ecuación al lashon hatov, que es el habla buena. Existe el habla mala, pero existe el habla buena. Y esto no es más, no es una mera negación del opuesto. Es una realidad en sí misma. Es igual que la luz y la oscuridad. Mucha gente enseña que, y bueno, pueden tener una medida de entendimiento, pero enseñan que la oscuridad es ausencia de luz. No, la oscuridad y la luz son dos realidades posibles dentro de la realidad del mundo. Dios puso eso así porque Él quería diferenciar lo bueno de lo malo. Él quería que usted tuviera posibilidades diversas de elección. Pregunto, ¿qué elige usted? Ya que vivir es elegir. Es la capacidad del libre albedrío que nos enseña esta porción también. Esta porción habla de eso. La capacidad de elegir que tenemos nosotros, de diferenciar qué es de elegir, qué es el verdadero, cuál es la verdadera elección. Que yo identifico lo bueno y lo malo y elijo lo bueno. Libre albedrío no es elegir lo que tú quieras, no. Libre albedrío no es, no, no te metas conmigo, yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que yo quiera. Eso no es libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad humana de separar lo bueno de lo malo a través del intelecto y elegir la vida, lo bueno. ¿Cuántos me están siguiendo? Voy a reiterarlo. Resulta que junto al grave pecado de la Shonara debe haber al lado pulula en la realidad del habla, la Shon Hatov, que es el agua buena también, el habla buena, que no es una negación de lo otro, es una realidad en sí misma de elección. La forma de evitar el Lashon Hara es, los sabios nos han enseñado que es practicando el silencio. De hecho, los sabios fueron elocuentes sobre la importancia del silencio. Eso es tratado en el Mishnah, en la Mishnah, en un tratado extraordinario llamado el Tratado Avot, en el capítulo 1, verso 17, en esa Mishnah, y en el capítulo 3, 13. El silencio, mis amados. El silencio nos salva del habla negativa, pero por sí mismo no logra nada positivo. Tú ves, no logra un cometido positivo. Es por esa razón que nosotros entonces debemos definir qué es el Lashon Hatov, qué es el Lashon Hatov o el habla buena. Una de las tareas más importantes de un líder, de un padre, de un amigo, de un maestro, es enfocarse en elogiar. Bueno, hablamos un poco de esto en la porción Vayeshev, donde examinamos el texto clásico sobre el tema, una Mishnah del Tratado Avot, en la cual el rabino Yohanan Ben Zakkai enumera los elogios de sus 5 amados estudiantes. Escuche por favor esto es importante. En el Tratado Avot 2.11 está escrito está escrito esta enseñanza. Él elogia, número 1, al rabí Ben Hircano. Él le dice, un poco sellado, un pozo sellado, oye el elogio, un pozo sellado que nunca pierde una gota. Le dice al rabino Yehoshua Ben Hananía, le dice, dichoso quien lo dio a luz. ¡Wow! Yo sí el sacerdote, a él le dice, un hombre piadoso. Al rabino Shimon Ben Netanel le dice, un hombre que tema el pecado. Y termina elogiando, número 5, al rabino Eleazar Ben Arak, un manantial. Dice, él lo elogia diciéndole, un manantial que fluye constantemente. Escuche por favor esta misma, como este maestro, uno de los más grandes maestros que ha existido. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que él es un gran maestro? ¿Por qué? ¿Nos los inventamos? ¿Somos arbitrarios? ¿Somos religiosos? No, mi hermano.
es que los hechos demuestran la gran maestría de Yohanan Ben Zakkai, que formó dentro de sus círculo de estudiantes a 5 de los más grandes rabinos de toda la historia. Note, por favor, que el ideal hebreo es tener discípulos. El imperativo nos lo da la Mishnah Abot, Tratado Abot, capítulo 1.1. Cuando inicia ese tratado, lo primero que dice es: un maestro debe formar muchos discípulos. No es casualidad que usted ve que Yeshua, su intención primaria, el llamado que él tenía, el llamado que nos dio a nosotros, nuestra llamado, nuestra razón de ser como creyentes, es hacer discípulos, señores. ¿Por qué? Porque era una máxima, era un imperativo en el mundo de la Torá. Esta ha sido una de las enseñanzas que los rabinos han perpetuado desde la antigüedad, teniendo una constancia suprema hasta el día de hoy. Lo que la Mishnah nos dice aquí es cómo crear discípulos. No es difícil crear seguidores. Seguidores los tiene todo el mundo. Miembros de una congregación los tiene todo el mundo. A menudo un buen maestro se da cuenta que con el tiempo fue desarrollando un gran número de seguidores, de estudiantes devotos. Pero la pregunta es, ¿cómo alentar a estos seguidores a convertirse en intelectuales creativos por mutuo propio, por derecho propio? No es casualidad que en la cultura hebrea, cuando un rabino tenía un estudiante a su regazo, en su responsabilidad, esa persona que había llegado a un nivel muy alto, aunque era muy sabio, no podía, escúcheme por favor esto para que lo entiendan, no podía interpretar las escrituras en su propio nombre. Tenía que interpretar las escrituras en nombre de su rabino. Escucha que el respeto, el grado de integridad, el grado de nivel que tiene ser un maestro y un discípulo. Una persona que no ha llegado al grado de poder tener intelectualmente creatividad propia, todavía tiene que estar enseñando en nombre de su maestro. ¿Cuál es la meta entonces de un rabino? Crear un hombre, un estudiante, un seguidor que pase y se convierte en un discípulo. Un discípulo, en otras palabras, es alguien que ha crecido intelectualmente, ha desarrollado su intelecto y tiene la capacidad de crear su propia vida. Tiene la capacidad de poder entender las escrituras desde una perspectiva propia. Por eso es más difícil crear un hijo, que es una metáfora con que se usa en la Biblia también, un hijo. El concepto de paternidad y filiación, el concepto del mentor, del maestro, del seguidor. Pero ese seguidor no puede quedarse siendo un seguidor, tiene que tratar de direccionarse a convertirse en un maestro. Es por esa razón que esta porción de la Mishnah, este tremendo enseñanza, nos enseña cómo era el corazón de Yohanan Ben Zakkai. Nos enseña que Yohanan Ben Zakkai fue un gran maestro porque 5 de sus alumnos se convirtieron en gigantes por su propio modo, por su propio derecho. Ellos mismos estuvieron en el lugar correcto, con el maestro correcto, que los llevó a ellos a convertirse en maestros y poder ellos mismos crear, sacar de la Biblia conceptos maravillosos para poder transmitirlo también a sus estudiantes y poder desarrollar también discípulos. Ahora, lo importante aquí es cómo lo hizo. Y esto es lo que la Mishnah nos está enseñando. Esta enseñanza de la Mishnah nos está enseñando. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hizo, como nos dice esta Mishnah, con elogios enfocados. Enfocado en elogios puntuales. Él le mostró a cada alumno dónde residía su fuerza, dónde residía
su fortaleza. Él reafirmó, él movió las fibras más internas que tenía ese estudiante dormido, donde residía su potencia. De Eliezer Berircano, él le dijo, ¿se acuerda? Pozo sellado que nunca pierde una gota. ¿Por qué? Porque este hombre estaba capacitado con una de las memorias más prodigiosas, una habilidad importante en una época en la que los manuscritos eran escasos y la ley oral aún no se había plasmado por escrito. De Shimon ben Netaniel le dice, el hombre que teme al pecado. Y puede que este hombre, como lo cuenta la historia, no tenía una brillantez intelectual como la tenía Hircano, pero su naturaleza reverencial era un recordatorio para los demás de que no eran meros eruditos, sino también hombres santos comprometidos a una tarea sagrada. A Eliezer Ben Arak le dijo, el manantial que fluye constantemente. Este hombre tenía una mente creativa que constantemente daba lugar a nuevas interpretaciones de textos antiguos. Podía sacar perlas escondidas en los versos. Hay un poder, en otras palabras, en el elogio. El elogio enfocado en la fortaleza crea y desarrolla el ser humano. Hay una persona que aprendí mucho en la historia de ella, se llama Lena Rosny. Ella era una especialista en ayudar a niños tartamudos. Era una, como se puede decir, una fonoaudóloga. Son los que ayudan a los niños tartamudos. Se conoció hace mucho tiempo un documental de televisión que se realizó en Gran Bretaña donde ella apareció. Lena creía, escúcheme bien, ella creía que había que entender a los niños pequeños que ella trataba, que era alrededor de 5 años, en el contexto de sus familias. En otras palabras, cada familia tiene una dinámica, tiene un proceso de relación. Las familias tienden a desarrollar un equilibrio, un ecosistema familiar propio. Si un niño tartamudea, que era su especialidad, todos los miembros de la familia se adaptan a eso. Por lo tanto, para que el niño deje de tartamudear, que era el objetivo, hay que renegociar todas las relaciones dentro de la familia. No solo debe cambiar el niño, sino también deben cambiar todos los demás. En general, todos nosotros los seres humanos nos resistimos a cambiar. Nos acomodamos a patrones de comportamiento que nos resultan cada vez más cómodos. Mientras más cómodo, mejor decimos. Como un sillón bien usado o un par de zapatos que usamos, que están gastados, pero que estamos enamorados de ese zapato. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo creo un ambiente familiar que fomente el cambio y que lo haga de una manera menos abrazadora, menos amenazadora? La respuesta de esta gran científica, Elena descubrió, esa mujer nosotros que estoy resaltando aquí, fue que ella descubrió que se podía lograr todo esto a través del elogio. Ella decía, de las familias con las que estaba trabajando, que todos los días debía notar algo bueno que hiciera cada miembro de la familia y decírselo. Decírselo de forma específica, decírselo de forma positiva y decírselo de forma agradecida. Ella no entró en conversaciones profundas, en explicaciones profundas, pero al observar su trabajo, se empezó a comprender lo que estaba haciendo. Ella estaba logrando concertar un hogar donde una atmósfera de consideración mutua y constante refuerzo positivo fuera la meta. Ella nos enseñó a todos nosotros que los padres que crean un ambiente de autoestima,
de confianza en uno mismo, no solo para el niño tartamudo, sino para todos los miembros de la familia, de modo que toda la atmósfera del lugar, del hogar, permitiera que las personas se sintieran seguras para cambiar y ayudar a cambiar a los demás. Entendí entonces a través de estudiar a esta señora, Alina, esta mujer extraordinaria, que ella había descubierto una solución no solo para la tartamudez, sino que había descubierto algo importante para la dinámica grupal en general. Donde hay un grupo, se puede utilizar esta dinámica del elogio. Mi intuición entonces se confirmó muy pronto de una forma sorprendente. Por ejemplo, me acuerdo yo que yo tenía un grupo de personas, un grupo deportivo. Yo dirigía a niños. Hace mucho tiempo yo instruía a niños en el arte del baloncesto. Pero ¿qué pasa? Como es normal en los grupos, había tensiones, había tensiones. Dentro de esta dinámica de estos niños, niños pequeños, de 8 años, 9 años, 10 años, muchos de ellos se recriminaban mutuamente. No, yo. Y luego de estudiar esta gran científica, como se le dije, llamada Lena Rustin, que enseñaba a los padres o a los líderes, puede ser en cualquier ambiente, como estoy diciendo, enseñaba a los padres a dar y recibir elogios. Yo le explico esto. Todos ellos comenzaron, los niños, a elogiarse mutuamente. Y al tiempo, el ambiente de la práctica y de los juegos cambió. La tensión en el aire que había se desvaneció y todo se convirtió en divertido. ¿Qué estoy tratando de decirle a todos ustedes? Que la alabanza, el elogio, da a las personas la confianza necesaria para desprenderse de los aspectos negativos de su propia vida, de su carácter y alcanzar de esa manera y despertar todo el potencial que tienen. La alabanza encierra también un profundo mensaje espiritual, mis amados. Estamos convencidos que la verdadera fe, la verdadera religión trata de la fe en Dios. Lo que antes no había sido entendido del todo es que la fe en Dios debe llevarnos a tener fe en las personas. ¿Por qué? Porque las personas tienen la imagen de Dios. La imagen del Creador está en cada ser humano. Y el arte más grande es saber discernir, aprender a entender y ver en los demás lo divino que tiene dentro de él. Entonces comprendí, ahí entendí que la frase que se repite en Génesis 1, y vio Dios que era bueno, está ahí para enseñarnos a ver lo bueno de las personas, lo bueno de los acontecimientos, lo bueno de las situaciones, inclusive malas, la deuda, la enfermedad, cualquier situación. Y al hacerlo, ayudarnos a fortalecer esa bondad, a reforzar, a incrementar en nosotros esa bondad. También comprendí por qué Dios castigó brevemente a Moisés, convirtiendo su mano en leprosa. ¿Se acuerda usted? ¿Tú sabes por qué? Porque él había dicho, lo dice Génesis 4:1, no creerán en mí. ¡Wow! No creerán. Le estaba enseñando a Moisés una lección fundamental de todo líder. Y es la siguiente. No importa si creen en ti. Lo único que importa es que tú creas en ellos. Cuando tú no crees en alguien, no puedes ver la imagen de Dios que tenga él. Cuando tú te enfocas en lo malo, en lo negativo y comienzas a hablarlo con tu labio, en vez de usar
lo bueno que esa persona tiene, lo grandioso que esa persona tiene, es peor que la Shonara. Tener la posibilidad de hablar lo bueno y elegir hablar lo malo es la desgracia, porque también hay como una posibilidad que tú eres lo bueno. De otra mujer sabia aprendí grandes cosas acerca del elogio, y es la psicóloga Stanford Carol Dweck. En su libro llamado Mindset, puede traducirse como mentalidad. Mindset es como mentalidad, pensamiento en español. En su libro ella argumenta que marca una gran diferencia. Por favor, escúcheme. Si creemos que nuestras habilidades son innatas y están determinadas para siempre, o sea, obtener una mentalidad fija, o si asumimos que el talento es algo que logramos con el tiempo y con esfuerzo, con práctica y persistencia, que es una mentalidad de crecimiento. O sea, tener una mentalidad fija es dañino, pero tener una mentalidad, en otras palabras, de crecimiento es el ideal. Por esa razón, las personas que asumen el primer enfoque tienden a evitar los riesgos. La persona que tiene una mentalidad fija no coge riesgos, no toma riesgos porque temen que si fallan, eso demuestre que no son tan buenos como pensaban. El segundo grupo, que tiene una mentalidad de cambio, acepta el riesgo porque para ellos el fracaso es una experiencia de aprendizaje a partir del cual pueden crecer. Saben que tienen la capacidad de cometer errores y que lo van a cometer. Eso no los frustra, eso no los retrae, no, al revés, eso los motiva, eso los impulsa a seguir adelante para lograr la meta. De esto se desprende que hay buenos y malos elogios. Padres, maestros, no deben elogiar a los niños en términos absolutos. No, no debes hacerlo. Debes decirle, no debes decirle, eres tan dotado, eres tan brillante, eres una estrella. No, se debe elogiar es el esfuerzo. Te esforzaste mucho. Qué bien te esforzaste. Hiciste lo mejor, el mejor esfuerzo. Puedes mejorar. Esa es la forma. ¿Qué estoy diciendo? Que nosotros debemos alentar como padres, como maestros. Debemos alentar una mentalidad de crecimiento, no una mentalidad fija. No hablar en absolutos, no hablar en plenitud. Eres un genio, eres un sabio, eres un gran profeta, eres un gran predicador, eres un gran empresario. No, no, así no. Hiciste lo mejor, te esforzaste, reconozco tu esfuerzo, puedes mejorar, ¿vio? Y esto quizás explica lo que hemos estado hablando de una triste secuela en la vida de dos de los alumnos más dotados de Rabán Yohanan Ben Zakkai que mencionamos anteriormente. La misma que sigue a la misma que estudiamos, donde él elogia las fortalezas de sus discípulos, también afirma lo siguiente. El rabino Yohanan Ben Zakkai solía decir, si todos los sabios de Israel estuvieran en un lado de una balanza y Eliezer Ben Hircano del otro lado, él lo superaría todo. Y yo, sin embargo, dice la Mishnah, Abba Shaul dijo en su nombre, si todos los sabios de Israel, incluyendo a Eleazar ben Hircano, estuvieran de un lado de la balanza y Eliezer ben Arak del otro lado, él los superaría a todos. ¿Qué es lo trágico de todo esto? ¿Usted vio el exceso ahí? ¿Usted vio la forma que aunque estaba elogiando, lo hizo de una manera absoluta? Eso produjo un efecto. Trágicamente, la vida del rabino Eleazar ben Hircano fue excomulgado por sus colegas por no aceptar la opinión mayoritaria sobre un asunto de la ley judía. Eso se trata en un tratado llamado el Babab Metzia, en el capítulo 59b. En cuanto al rabino Eliezer Ben Arak,
Se separó de sus colegas. Cuando estos se fueron a la academia de Yané, él se fue a la escuela de Emaús, a la academia de Emaús, un lugar agradable para vivir, pero carente de erudición de la Torah. Con el tiempo, olvidó lo que sabía y se convirtió en una pálida sombra de sí mismo. Esta historia está registrada también en un tratado llamado el Shabbat, en el capítulo 147b. ¿Qué estoy tratando yo de decirle a usted? Que es posible que al elogiar a sus estudiantes por sus habilidades innatas, en vez de elogiar su esfuerzo, en vez de elogiar su dedicación, Yohanan Ben Zakkai alentara sin intención, porque la intención no era mala, a sus alumnos más talentosos a desarrollar una mentalidad fija en vez de comprometerse con sus colegas y mantenerse abiertos a seguir creciendo intelectualmente. El elogio, como lo administramos, es un elemento fundamental de cualquier clase de liderazgo, ya sea un maestro, ya sea un rabino, un pastor, ya sea un presidente, ya sea un padre, un profesor. Al reconocer lo bueno de las personas y expresarlo, ayudamos a que esa persona pueda fructificar en el potencial que Dios le dio. Elogiar los esfuerzos en vez de los dones innatos ayuda a fomentar el crecimiento. Quiere ver crecimiento en sus hijos. Reconozca el esfuerzo que hace. Insértele en sus vidas que el crecimiento es constante, que el crecimiento es infinito, que las metas, la búsqueda de metas no es un fin en sí mismo, es que una meta te lleva a otra, una meta te lleva a otra, porque la mentalidad es formar, la mentalidad de cambiar, de crecer, de no pensar que porque logré algo ya estoy perfecto y completo, sino que es lo que yo me refiero a una mentalidad fija. Es por eso que el Tratado Abot, capítulo 1, verso 13 dice, quien no incrementa sus conocimientos lo pierde. El que cree que lo sabe todo y se queda en ese punto, en vez de incrementar su conocimiento, lo va a perder. La luz de Dios es progresiva, la luz de Dios va afianzándose, la luz de Dios es revelatoria en el momento, en el tiempo. Tiene un capítulo nuevo cada día más. Hay una profundidad escondida dentro del texto que yo descubro cada vez que lea, cada vez que estudie, cada vez que profundice, que trata y tiene el objetivo de mejorarme a mí cada vez cuando lo aprendo. Es por esa razón que el enfoque no es el lashon hara, el enfoque es el elogio, pero el elogio adecuado, ya que el elogio adecuado cambia vidas, transforma los lugares, transforma las familias, transforma los ministerios, transforma los países, transforma los lugares donde se aplica esta verdad, el lashon tov, el hablar correctamente, en lugar de hablar mal. El elogio adecuado, el elogio en su momento, el elogio necesario, cambia vidas. Ese es el poder de la Shohatov. ¿Por qué? Porque hablar mal nos hace pequeños, nos empequeñece. Y lo contrario, que dentro de la ecuación persiste, que dentro de la ecuación subsiste, es el hablar bien. Y el hablar bien, mis amados. Termino aquí. Espero que haya bendecido bendiciones estas enseñanzas. El hablar bien puede elevarte a alturas impresionantes, puede abrirte las puertas más grandes, puede abrirte oportunidades inmensas. Hablar bien crea un mundo beneficioso. En vez de tú entonces elegir hablar mal, incluyendo cuando hay razón, de ahí se necesita una mejor inteligencia emocional. ¿Te ofendieron? Tú no tienes que ofender. ¿Te humillaron? Tú no debes humillar.
La Biblia dice claramente que la respuesta blanda aplaca la ira. Cuando la gente decida, porque tiene la capacidad de elegir, de usar su boca para hablar mal, para hablar chismes, para hablar de malas palabras, para ser negativo, para menospreciar al otro, para socavar al otro, yo no debo, porque otro utilice sus labios, su boca para hablar mal, yo debo hablar mal, cuando incluso me perjudica a mí. No, nosotros debemos decidir la otra realidad, que es el Lachón Hatov, enfocarnos en lo bueno de las personas. No hay nadie tan malo que no tenga algo bueno. No hay nadie tan malvado que no se pueda reconocer en él algo, un talento innato, algo que tenga, que sea reconocible. No es casualidad que la Biblia dice en lo bueno, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en eso piensen. Por eso también dice, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Entonces, tú hablas siempre tiene que ver, tiene que ser motivada para alcanzar tu desarrollo. Utiliza tus labios, no para maldecir, no para jurar en vano, no para menospreciar, no para chismear, no para usar tu lengua en el mal, no para esparcir rumores. No, utiliza tu boca para elogiar. El elogio es la llave que va a abrir la puerta a la elevación espiritual, a alturas impresionantes. El Lashon Hatov te lleva a las cúspides de la montaña, te lleva a lo más alto, mientras que el Lashon Hara siempre te aislará del pueblo, siempre te sacará del grupo, te sacará del el contacto social que Dios te dio, porque solamente a través del contacto con las personas que yo puedo decidir a usar mi libre albedrío. ¿Te vio? ¿Qué conexión hay entre el habla y el libre albedrío? Tú no puedes desarrollar tu habla buena solo. De nada vale. Tú desarrollas tu Lashon Hatov, es interactuando con las personas y decides utilizar tu lengua para hablar cosas buenas, para hablar cosas positivas. Es en el ejercicio te encontrarás con personas menospreciadoras, te encontrarás con personas racistas, te encontrarás con personas que socaven tu trabajo, te encontrarás con maridos que te maldicen, te encontrarás con muchas cosas dentro de la interacción social que te lleva a ti a elegir hablar bien. Por eso, el que hablaba mal era aislado de la comunidad para que pudiera entender que la vida humana es en comunidad, porque cuando vives en comunidad es donde viene el desarrollo espiritual que Dios quiere, interactuando con los demás y eligiendo siempre el bien. Por eso, termino aquí, cuando Él le dice al pueblo, he puesto delante de ustedes dos caminos, el de la bendición y el de la maldición. Pero cuando termina el discurso le dice, yo que soy su creador, quiero que todos ustedes elijan la vida. La vida no se vive aislada. Cuando se hablaba la Shonara, había que sacar y aislar a esa persona por el habla que tenía, porque el habla producía Sará. Está diciendo Dios te está sacando del lugar ideal para ejercitar el libre albedrío que Dios te dio. Y como repetí ahorita, el libre albedrío no es hacer lo que tú quieras. El libre albedrío tiene una metodología interesante y es que el libre albedrío real es cuando yo separo el bien del mal, cuando yo saco de la ecuación lo dañino, lo deshonesto, lo improductivo, lo falta de ética, lo separo de lo bueno y elijo y escojo lo bueno. Y eso, cuando escojo lo bueno, es lo que me permite a mí
vivir en abundancia, en bendición, como Dios lo ha dicho. El que no entresaca lo santo de lo profano, lo oscuro de la luz, lo malo de lo bueno, no está en un escenario de libre albedrío, ya que el libre albedrío primero es separar lo bueno de lo malo, y al ver cada uno, ¿cuál es la importancia de este concepto de separar? Es uno de los principios más importantes en las escrituras, porque cada cosa que Dios creó está en su lugar. Lo malo muestra y se muestra malo, disfuncional, improductivo, pero lo bueno se presenta productivo, se presenta desarrollado, se presenta en crecimiento. Y cuando yo puedo observar ambos escenarios, ¿quién va a elegir lo malo? Nadie. Vamos a elegir la bueno, porque para eso fuimos creados, para separar y vivir, para separar lo bueno y lo malo y elegir lo bueno. Así que elija lo bueno, elija, en vez de hablar mal, elija lo bueno. En vez de elegir lo inmoral, elija lo moral. En vez de elegir criticar, chismear, elija reconocer lo bueno. Hable bien, elogie, potencie el crecimiento a través del elogio. Y es lo que nos enseña esta porción maravillosa del día de hoy. Así que gracias a todos mis amados por estar conmigo. Les bendecimos en gran manera y esperamos que tengan un gran día. Así que hoy vamos a ya despedirnos. El próximo Shabbat estaremos estudiando la próxima porción, donde vamos a reconocer aún más el poder de la Torah. Así que le invito al próximo Shabbat y que en este Shabbat tenga un tiempo maravilloso. Así que tenga un Shabbat Shalom, mis amados. Shabbat Shalom.